Mariano Fazio es un historiador y un teólogo. En su libro Historia de las Ideas Contemporáneas hace un recorrido precisamente de algunas ideas contemporáneas, ideas como la autonomía del hombre, como la libertad individual, qué o quién es el absoluto, qué es la persona, el relativismo, y hace todo un desarrollo histórico partiendo desde la época medieval, específicamente desde el Renacimiento, pasa por la Reforma Protestante hasta llegar a nuestros días, hasta el Papa Francisco, haciendo precisamente ese recorrido. El hilo conductor de todo el libro tiene que ver con la secularización, entendida como afirmación de la autonomía absoluta del hombre, en donde la secularización termina en tragedia. Pensemos, por ejemplo, en las ideologías, en el marxismo, pensemos en todo lo que sucedió en Rusia, pero también la secularización entendida como un proceso interno de la Iglesia que ha llevado a la desclericalización y que ha permitido un acercamiento entre la Iglesia y el mundo actual. El libro se divide en 4 partes. Tiene obviamente una introducción, presenta el hilo conductor, expone qué es lo que va a presentar a lo largo del libro y 4 partes siguientes culminando con un epílogo. La primera parte trata las raíces de la modernidad y allí habla obviamente sobre el Renacimiento, la Reforma Protestante, el Antiguo Régimen, la Ilustración, el Romanticismo, como digo, para ir presentando las bases que sostendrán pues los argumentos de las ideas que va a presentar y presentar la historia de las ideas. El segundo apartado trata sobre la modernidad ideológica y allí va a presentar o a hablar acerca de todas las ideologías que en respuesta en sí a la época medieval se empezaron a presentar, empezaron a surgir. Pensemos en el liberalismo, pensemos en el nacionalismo, en todos los imperialismos, totalitarismos, marxismo y pues ya lo último sería el cientismo, todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el avance científico. Un tercer apartado tiene que ver con la crisis de la cultura de la modernidad y está la época medieval, viene todo el surgimiento de las ideologías y de todas maneras se empieza a generar una respuesta en el mundo a todo lo que ha venido sucediendo. Las ideologías se están abocando, llevando al hombre a la tragedia, a la destrucción. Entonces viene como una respuesta dentro de la historia. Entonces aparecen corrientes como el existencialismo, el personalismo con Munier, el neotomismo, los niquilismos, viene la figura de Nietzsche, aparece también la sociedad permisiva en base de Sigmund Freud, de toda su psicología, el feminismo, la ideología de género, surgen todas estas ideologías como una respuesta al antiguo régimen. Y el cuarto apartado es la Iglesia Católica y el mundo contemporáneo, y precisamente va a centrarse en los papas, el aporte, la respuesta que ellos dieron a la crisis que iba sucediendo a lo largo de la historia. El autor comienza desde Pío VII, Gregorio XVI, hasta el Papa Francisco, presentando sobre todo los hechos históricos más relevantes. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, presentemos un acontecimiento pues también importantísimo como el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II. Y como decía anteriormente, el libro culmina con un epílogo tratando pues, de hacer una síntesis de todo lo que ha presentado. En base entonces de este libro, Historia de las Ideas Contemporáneas, voy a presentar 5 argumentos que me parecen relevantes en el autor. El primero de ellos será afirmar que la secularización no equivale a la pérdida del sentido religioso, como de igual forma la crisis de la fe que se puede percibir a lo largo de la historia tampoco es lo mismo que hablar de la desaparición del sentido religioso. Una segunda idea será presentado, es decir, que cuando falta Dios,
el hombre trata de ocupar ese espacio, ese hueco que ha dejado la trascendencia, lo trata de rellenar con algo. Y ahí tienen espacio las ideologías, todo lo que se le va presentando al hombre es que no tenga nada que ver con la trascendencia. Entonces vamos a mirar algunas propuestas ideológicas que trataron de llenar ese espacio, ese hueco que deja la divinidad. Una tercera idea será el impacto, que tiene una concepción antropológica que se cierra completamente a la trascendencia, que como cuando se presenta el libro se decía, normalmente o la experiencia ha mostrado que conduce a la tragedia. Una cuarta idea es la intervención racional y oportuna de la Iglesia Católica frente a todas las problemáticas mundiales que han afectado notablemente al ser humano. Y ahí entran obviamente el aporte de los papas, su reacción ante las circunstancias históricas. Y la quinta idea será cómo las ideologías son causa de un desmoronamiento de valores que consolidan la naturaleza humana. Mariano Facio. La primera idea entonces que vamos a tratar es que la secularización no equivale a la pérdida del sentido religioso, como de igual forma la crisis de fe no es lo mismo que la desaparición del sentido religioso. El sentido religioso siempre ha permanecido, ha permanecido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que cambia como la perspectiva desde donde se va a mirar. Normalmente cuando paso de la época medieval a la moderna va a cambiar la perspectiva va a ser el hombre y también pues la naturaleza, ya no va a ser directamente que el hombre va a tener, la historia va a tener en el centro el tema de Dios, a Dios, sino que ahora lo va a mirar desde el hombre, desde la naturaleza, desde las cosas creadas. Entonces, sí empieza a desaparecer la fe en un Dios personal, en un Dios trascendente, pero el sentido religioso que es inherente al espíritu humano encuentra otros centros de atención que obstaculizan esa fe, esa creencia en el Dios trascendente. Entonces, se empiezan a sacralizar otros elementos, específicamente en la naturaleza. Pensemos en la época medieval, pensemos en la alquimia, en todas estas corrientes, incluso como casi de tipo supersticioso, que empiezan a colocar en el centro elementos de la naturaleza, sacralizar elementos de la naturaleza que proveen como las bases, se convierten en religiones sustitutas. Ya no será la fe en un Dios trascendente, sino en los elementos, sobre todo de tipo material. Y también elementos que tienen que ver con la naturaleza humana. Por ejemplo, Bodin le empieza a colocar cualidades, características a la nación, al Estado, a decir que, por ejemplo, la soberanía es el elemento esencial del Estado. Cuando hablábamos, por ejemplo, en la época medieval, de un Dios que es soberano, que es absoluto, entonces se le empiezan a pasar esas características ahora a la nación, al Estado. Esta soberanía entonces que se le empieza a atribuir al Estado, a la nación, entonces se va a convertir también esa soberanía en la base para hablar de una monarquía absoluta, y entonces empiezan a aparecer los reyes, emperadores que van a tener ese carácter absoluto, que ellos son los que toman las decisiones incluso en el campo religioso. Se da una cierta divinización de ese poder político. Bossuet empieza a decir que la monarquía también va a tener un carácter sagrado, un carácter absoluto, un carácter paterno. Para culminar esta primera idea, cómo se desenfoca, no se pierde el sentimiento religioso, el sentido religioso permanece. Lo que pasa es que se cambia un poco, se cambia el sentido, se cambia el foco. No va a ser la divinidad, sino se va a desenfocar. Otra cosa que en las ideologías, por ejemplo, se va a colocar el hombre, se va a colocar la naturaleza, algo más, algo distinto en la divinidad viene a rellenar ese vacío y se sacraliza, se le da un carácter trascendente. En un segundo momento, la segunda idea es decir o mirar cómo cuando falta Dios, el hombre trata de ocupar ese hueco dejado por la trascendencia.
Miremos las ideologías. Las ideologías pretenden ser una creencia totalizante igual que la religión. Entonces, ¿pero cuál es entonces la diferencia con la religión? Pues que es un origen humano, pero sigue con ese carácter totalizante. La ideología que lo abarca todo y que le da respuesta a todo. Pretende entonces la ideología sustituir a la religión de su saber total. Propiamente va a ir con la ideología un paso de la heterotomía a la autonomía. Es decir, el hombre no necesita una ley trascendente, se opta mejor por una autonomía, el hombre en su ambiente, en su contexto. Entonces las ideologías se presentan como religiones acá de lo temporal. Pensemos en el matiz mesiánico del nacionalismo americano. Los Estados Unidos se empiezan a convertir en la tierra prometida de la libertad religiosa, de la democracia. Se empieza a buscar la manera de sobreponerse por encima, que es lo que vemos, por ejemplo, hoy en día, ideas que están hoy en día. ¿Cuál es el país que tiene todo el poder? No pensamos en una divinidad que tiene el poder, sino en un Dios, en una nación, en un Estado que tiene el poder, que se cree absoluto para dictar las normas, para dictar las leyes. Pasan entonces las naciones a ser el absoluto, la afirmación de la nación como el absoluto, que empieza a negarle obviamente los derechos de todas las naciones. La nación que está por encima de las demás tiene todos los derechos y es libre de colocar sus normas y sus derechos. Encontramos a Hitler y todo el nazismo, para quien la nación es la síntesis suprema de todos los valores materiales, espirituales de la raza. Y el tema central, obsesivo del nazismo, precisamente es la pureza de la sangre aria, la sangre blanca, que precisamente se va a identificar con la raza alemana, cuyo prototipo es el hombre alemán, que no puede mezclar su sangre, su raza con sangre, razas inferiores, y por eso los va a llevar a toda la catástrofe, a la persecución de los judíos. Entonces démonos cuenta cómo cuando se desenfoca, la ideología se presenta como liberadora, pero termina contra el mismo hombre, termina atacando al mismo hombre. Mussolini, que va a profesar un nacionalismo, la nación, ¿no? La nación por encima de todo, la nación absoluta, la nación es el centro, pone al Estado entonces en el centro de la vida del hombre. Para un fascista todo está dentro del Estado, el fascismo se vuelve totalitario. El hombre termina convirtiéndose en un esclavo del Estado. Si se pensaba que en la época medieval el hombre vivía tal vez esclavo de la humanidad, las ideologías, el hombre pasa a ser un esclavo ahora de las ideologías. Un Feuerbach que va a decir que la conciencia que el hombre tiene de Dios es autoconciencia del mismo hombre. El saber del hombre acerca de Dios no es sino un saber de que un saber que el hombre tiene de sí mismo. Dios es un espejismo, Dios es lo que el hombre más íntimamente necesita. El hombre ve que no, el hombre se siente frustrado, entonces aquello que quiere alcanzar lo idealiza y se crea una imagen de un Dios. La desaparición de Dios entonces abre la puerta a la divinización del hombre. Se va a pretender ahora la autonomía absoluta del hombre, que debe hacer desaparecer al absoluto para poder ocupar ese lugar en la historia, en la existencia. Ese Dios que ocupaba el lugar en la historia, en la existencia del hombre, ahora va a ser llenada por el mismo hombre. El hombre es el que ocupa el lugar dentro de la historia, dentro de su misma existencia. Albert Camus se pregunta si vale la pena esta vida, si vale la pena vivir, y dice no vale la pena tanto vivir, pero la solución tampoco es el suicidio y tampoco la solución es la esperanza, porque es que hablar de esperanza presupone la existencia de un Dios que es ordenador, y miren a la naturaleza, miren el desorden, miren que no hay armonía. Entonces no cabe por ningún lado hablar de una esperanza, pensar en una idea de Dios. La tercera idea que quiero profundizar es el impacto de una concepción antropológica cerrada a la trascendencia. Quitar el fundamento trascendente a la naturaleza humana, al hombre, vuelvo a decirlo, va a conducir a la tragedia y a la degradación del mismo ser humano.
Pensemos, por ejemplo, entonces en el materialismo, instrumentalismo que tenía presente o que profesaba, que predicaba John Stuart Mill, que va a decir, sí, el fin de la vida del hombre es la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? La felicidad ya no va a ser estar y vivir eternamente con Dios, cumplir sus mandamientos, sino ¿qué va a ser la felicidad? La felicidad es el placer, es la ausencia de dolor. ¿Y qué es la infelicidad? Pues la infelicidad es el dolor, es la privación de placer. Y eso, por ejemplo, hoy en día, ¿en qué se ve? Que ese pensamiento ha permeado las ideas contemporáneas hoy en día. Pensemos en la eutanasia. ¿Cuál es la felicidad? El hombre tiene que buscar esa felicidad, y si hay dolor, pues sencillamente hay que quitar el dolor, hay que causarle la muerte para que esa persona sea feliz. El liberalismo, un afán, un deseo de libertad del hombre, pero como lo decía, no es una libertad que está en cumplir los mandamientos, no es una libertad tal vez dada por Dios, sino que es una libertad que implica la autonomía del hombre. Es una autonomía que pretende ser absoluta, es decir, una autonomía en la que nada tiene que ver la divinidad. Y esta autonomía del hombre se va a convertir, sobre todo para el liberalismo, en una bandera política, social, económica, que pues, los sistemas van a buscar es precisamente la autonomía del hombre. Hegel, en quien el hombre es un momento, es de ese destino cíclico, de esa razón universal, es un momento de esa razón universal. Entonces, ¿qué es el absoluto? El absoluto sí es el hombre, pero el absoluto también es ese devenir que es cíclico, es una historia cíclica que no tiene ni cabeza ni cola, sino que es algo que está ahí permanente, una vida que pasa por distintos momentos y se queda ahí, no avanza. Y todo esto abrirá paso a un socialismo utópico que, siguiendo las ideas de John Stuart Mill, va a presentar una base antropológica materialista. La felicidad era placer, la ausencia de dolor, y el socialismo utópico va a presentar precisamente al materialismo como la base de la felicidad. La felicidad de los hombres es fundamentalmente de tipo material y que se puede alcanzar en esta tierra. Ideas que obviamente seguirán avanzando a lo largo de la historia y que tendrán gran auge, por ejemplo, en Marx, para quien el hombre es únicamente o básicamente materia, y su actividad, lo que él realiza, es solo material, está para transformar la naturaleza humana, termina siendo prácticamente el hombre esclavo de la misma naturaleza, esclavo del trabajo, porque es un hombre que no se determina por su ser, sino por el quehacer, lo que él hace, lo que él produce, lo que hace para su subsistencia. En esa sociedad que propone Marx no hay un lugar para Dios, no hay espacio ni siquiera para plantearse la cuestión de Dios. Entonces, lo que hay espacio es para el hombre, para su trabajo, para su actividad productiva. Y viene a rematar el cientismo, que reduce completamente al hombre, que trata de dar una explicación partiendo solamente del progreso científico. El cientismo pretende hacer al hombre señor del universo y termina siendo el hombre esclavo precisamente de la ciencia, su razón en función de la ciencia. Y sigue a lo largo de la historia hasta que aparecen autores que empiezan a negar incluso la divinidad de Jesús, y se publican hasta el siglo XX libros precisamente que negaban la divinidad, pasaban a Jesús solamente como una figura mítica para rechazar la idea de un Dios personal, porque decían, no, es un conocimiento mítico, es un Dios mítico y se escapa precisamente del saber racional. La cuarta idea es la intervención racional y oportuna de la Iglesia frente a los problemas mundiales que han afectado notablemente al ser humano. Entonces, como decía, el autor precisamente va a empezar a hacer un recorrido desde Gregorio, más o menos desde Gregorio XVI, y precisa una frase que me llamó bastante la atención, y es el pensamiento que tenía Guardini y Chesterton, que dicen que los grandes ideales de la modernidad tienen un origen cristiano. Ideas entonces como libertad, igualdad y fraternidad no son comprensibles fuera de un contexto cultural permeado por el cristianismo. Son ideas cristianas. Lo que pasa es que estas ideologías, estas corrientes
intentan darles un nuevo sentido, un nuevo sustrato en lo material, en lo pasajero, en lo contingente, y por eso pierden su verdadero sentido. La intervención, digo racional de la Iglesia, porque a veces se piensa que son las soluciones, las intervenciones de la Iglesia no carecen o no tienen fundamento, no son acertadas, y vamos a ver cómo precisamente los papas son acertados y responden a las situaciones que se presentaban en el momento. Por ejemplo, el Papa Gregorio XVI en 1832 promulga la encíclica Mirari Vos, en la cual condena el liberalismo, esta corriente que pretende fundar una libertad del hombre sin la trascendencia, un liberalismo que busca afirmar realidades terrenas como últimas, sin una base trascendente. El Concilio Vaticano I va a reafirmar también la posición de la Iglesia, la que tiene la Iglesia sobre la modernidad ideológica. Va a lo mismo, va a ir en esta línea de la condena a aquello que va en contra del hombre, y va también advirtiendo a lo que pueden llevar, en lo que pueden desembocar estas ideologías. Va también a colocar en evidencia que no existe ninguna incompatibilidad entre la fe y la razón, sino que postula la necesaria armonía entre ellas. Desde la Ilustración se pretendió mostrar de que no había armonía. La fe era lo mítico, lo oscuro, y la razón era la luz, lo que estaba por encima. Entonces no había una armonía. El Papa León XIII se da cuenta que los tiempos han cambiado, que no era ya suficiente una actitud de condena, de anatematismos, sino que era necesaria una propuesta para el mundo moderno. Precisamente va a afrontar la situación social, va a dar como el auge a la doctrina social de la Iglesia con su documento, la Rerum Novarum, precisamente para hablar en favor del trabajo, en favor de la persona humana. Pío X tuvo que condenar el modernismo entonces, porque ese racionalismo, esos principios del modernismo llevaban a poner en duda la sobrenaturalidad de la Iglesia y todo el depósito de la revelación. Un Benedicto XV que va a tener que afrontar la Primera Guerra Mundial, el Papa de la Primera Guerra Mundial, y su posición fue invitar siempre a un desarme, a la libre navegación, a volver a la paz. Protestó siempre contra la guerra. Pío XI analiza la situación del mundo contemporáneo y dice cuál es la causa de todos los males. Han vivido la primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es la causa de todos estos males? La causa de todos estos males comienza desde la hora en que los hombres se alejaron de Dios y de Jesucristo. Si el hombre quiere obtener la paz en medio de la violencia, pues necesariamente tiene que volver a quien es el príncipe de la paz, a quien es el autor de la verdadera paz, que es Cristo. El Concilio Vaticano II toma estas ideas que están dentro de las ideologías, pero para darles el verdadero sentido. Por eso el Concilio Vaticano II defenderá una autonomía de lo temporal y una libertad religiosa, pero una autonomía de lo temporal que no significa el hombre autónomo sin una ley heterónoma. No, por el contrario, es una autonomía de lo temporal con la conciencia de que hay un Dios creador, un Dios trascendente, una libertad religiosa libre de toda coacción. Entre sus documentos, la Gaudium et Spes, lo mismo, criticará el proceso de secularización, de relativismo que se ha venido dando, y va a dejar en claro entonces que la Iglesia es una sociedad organizada, pero que no se confunde con ninguna sociedad política, ni se identifica ni está ligada a un sistema político alguno, sino que ella se presenta como garante, como autoridad religiosa y moral en medio de una sociedad, de una humanidad dividida por el pecado, por la guerra, por la violencia. El Concilio Vaticano II colocará las bases para una modernidad cristiana, una modernidad que verdaderamente viva la autonomía y la libertad del hombre. Benedicto XVI también retomará estos temas, pero hará un gran énfasis sobre todo en la relación que existe entre fe y razón. Se ha dado cuenta que precisamente lo que le ha dado fuerza a la dictadura del relativismo ha sido la cuestión de la verdad, que se ha desvalorizado la verdad, se ha relativizado la verdad. Se deja llevar hoy en día la modernidad, el mundo actual, por cualquier viento de doctrina.
Entonces va a colocar otra vez y va a hablar de esa armonía que debe existir entre la fe y la razón. Una fe sin razón lleva al fundamentalismo, lleva a la persecución, lleva a la muerte. Y lo mismo, una razón sin fe lleva a quedarse en el empirismo, a no trascender, a rechazar todo lo demás. La persona humana, dice Benedicto, debe recuperar esa condición creatural. No somos seres completamente autónomos, hemos recibido la existencia del otro, pero eso no significa que el hombre pierda su autonomía y pierda su libertad. Y el Papa Francisco también va a seguir en la misma línea y va a decir también, la causa de este relativismo ha sido la cultura del descarte. Y para superar esa cultura del descarte hay que volver a la misericordia, al diálogo, a la ternura, a la proximidad. La quinta idea que quiero presentar tiene que ver con las ideologías, cómo estas han sido causa del desmoronamiento de los valores que consolidan la naturaleza humana. Los críticos empiezan a dar cuenta que en la sociedad moderna el hombre es un instrumento del capital, de la inmensa máquina de la gran sociedad industrial. Los críticos comienzan a dar cuenta que dentro de la sociedad moderna el hombre es un instrumento del capital, el hombre es un instrumento de toda la inmensa máquina de la sociedad industrial. La sociedad moderna se enfrenta entonces con la persona humana, se ha perdido la cultura del don, prevalece solamente el intercambio comercial. El hombre queda al servicio de la ciencia. Lo mismo, el progreso tecnológico, se empiezan a dar cuenta, comienza a destruir la individualidad, los sistemas empiezan a prohibir la creatividad, obstaculizan la capacidad crítica. ¿Cuál es la causa entonces de todos estos síntomas deshumanizantes? Los críticos se dan cuenta que es la razón moderna, considerada como una mera razón instrumental. En el momento de que las ideologías quitan o sacan a Dios para colocar al hombre, así mismo como quitaron a Dios, después van a quitar al hombre y ahora se va a colocar la ciencia, la técnica. Herbert Marcuse va a decir que la sociedad tecnológica vende una ilusión de libertad al hombre, pero en realidad lo va a oprimir con la imposición de todas las ideologías. Pensemos así, por ejemplo, en el feminismo, el cual empieza a hacer una disociación entre sexualidad y procreación, lo cual va a tener precisamente grandes consecuencias sociales, como por ejemplo un proceso de desnatalización, sobre todo en Europa, en todos estos grandes países industrializados. Pensemos en el feminismo, que hunde sus raíces en la Ilustración, que defiende, seguimos con las ideas de igualdad, ¿no? Pero también una visión de progreso, de romper con lo tradicional, lo oscuro, lo antiguo, y retomar una línea de progreso. Entonces, eso lleva obviamente al rechazo de algunos valores. Se da el feminismo, un feminismo liberal, entonces que para liberarse un poco de las opresiones hay que destruir entonces la familia e instaurar un amor libre. Engels afirma entonces que la familia individual, la familia moderna, se funda en una esclavitud doméstica, donde el hombre reviste la función del burgués y la mujer del proletariado. Es el pensamiento marxista, ¿no? En la cual el proletariado debe vencer y aparece como mesiánico, y hay que vencer la burguesía, hay que acabar con la burguesía. Del mismo modo, pensemos en un feminismo revolucionario que tiene base en la psicología, en el pensamiento freudiano, en la psicología que se basa en la sexualidad, en el libre desarrollo de la personalidad. Así, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que propone romper con las cadenas biológicas que oprimen a las mujeres. Y esas cadenas biológicas que oprimen a las mujeres es, por ejemplo, la maternidad. Hay que romper con la maternidad porque eso es una opresión, una degradación para la mujer. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del control de la naturaleza, el aborto, que tiene a las mujeres alienadas. Asimismo se da hoy en día, por ejemplo, a partir de las ideologías, un rechazo a la heterosexualidad para dar paso al autoerotismo, al lesbianismo, al homosexualismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para estos grupos ideológicos admitir la heterosexualidad, en algunas feministas es dormir con el enemigo, se ve la heterosexualidad como algo malo, como algo degradante.
la misma ideología de género que propugna el abolir la diferencia entre los sexos y el género, un género que no viene determinado ya por la naturaleza, sino que es una construcción social. En esta línea pensemos en el movimiento Dead Ecology, que se caracteriza por la total devaluación del valor de la persona humana. Pensemos hoy en día, por ejemplo, en lo que está sucediendo con esta pandemia del COVID. Uno de estos movimientos, una de estas ideologías lo ve como algo bueno, porque viene a ser en último término algo bueno para la naturaleza, que se eliminen vidas humanas para salvar en ese sentido la vida natural, la naturaleza. Un ex Haeckel que propone la eliminación de los enfermos incurables, un Peter Singer que era un zoólogo que sostiene la legitimidad de la eliminación de los niños con síndrome de Down, hasta el punto que llega a equiparar la vida humana con la vida animal, que es la tendencia que nosotros podemos ver hoy en día. Entonces démonos cuenta cómo estas ideologías han sido verdaderamente una causa del desmoronamiento de los valores que consolidan la naturaleza humana. Están en juego valores como la vida, sobre todo, la libertad, la integridad, la educación. Todos estos valores se han puesto en jaque por estas ideologías que pretenden salvar, que pretenden liberar al hombre, pero al fin y al cabo lo terminan esclavizando. El hombre, en su afán, en su deseo, le venden la falsa idea de libertad, pero el hombre termina siendo esclavo de estas ideologías.